Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre las referencias que tú puedes utilizar en Excel. Pero antes vayamos a la intro. Acompáñame y comenzamos. Muy bien, entonces estábamos platicando de las referencias. Las referencias son bien útiles dentro de tu hoja de trabajo de Excel porque muchas veces vas a tener que mandar llamar la información que está en una celda específica para que la utilices en otra. Pero para esto vamos a hacerlo más práctico y vayamos a nuestra aplicación de Excel. Acompáñenme. Muy bien, aquí en este caso, antes de comenzar les voy a pedir de favor lo siguiente. Denle like y compartan este video. Suscríbete a nuestro canal de Espacio Informático y activen la campanita para que puedan recibir ustedes las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Muy bien, vamos a comenzar. Aquí ya tenemos directamente nuestra pantalla de Excel y vamos a hablar de las diferentes referencias de las cuales nosotros podemos utilizar. En este caso tenemos tres tipos de referencias: la relativa, la absoluta y la mixta. ¿Y qué es una referencia? Bueno, una referencia es simplemente la acción de mandar llamar el valor contenido en una celda específica para usarlo ese valor en otra celda diferente. Muy bien, esto nos va a ser muy útil cuando estemos usando fórmulas o funciones. Muy bien, en este caso, por ejemplo, tenemos la referencia relativa y aquí les pongo: la referencia relativa es el valor contenido en una celda que al momento de rellenar a otras celdas puede cambiar tanto la fila como la columna. Y ahorita vamos a ver qué es rellenar, ¿ok? La referencia absoluta, que nos dice que es el valor contenido en una celda que al momento de rellenar a otras celdas no cambian ni la fila ni la columna, de tal manera que se queda el valor de la celda que tú estás, en este caso, referenciando. No cambia ni la fila ni la columna. Y también tenemos las referencias mixtas. Estas es el valor contenido de una celda que al momento de rellenarlo a otras celdas diferentes puede cambiar, ya sea la columna o la fila. Pero para que lo entiendan mejor, vamos a la práctica. Muy bien, aquí en este caso estoy poniendo, si se fijan, una tablita de valores. Aquí voy a poner lo que vienen siendo los bordes, ¿ok? En las tablitas diferentes. Aquí ya lo tenemos. Y fíjense bien, voy a poner valores aquí. Ponemos el número 20, el número 30, y fíjense bien, ¿qué es rellenar? Rellenar es cuando tú seleccionas dos celdas continuas, ya sea en sentido horizontal o vertical, y lo que va a hacer es simplemente rellenarlo conforme a los valores que tú tienes en esas primeras dos celdas. En mi caso, fíjense, voy a seleccionar el 20 y el 30. Si nos damos cuenta, hay una diferencia de 10 entre cada una de las celdas. 20 cambia a 10, son 30. Si lo pongo a rellenar hacia abajo, fíjense bien, para poder rellenar tengo que posicionarme en la esquina inferior derecha. Y ustedes ven cómo cambia lo que viene siendo el puntero del mouse, de ser una cruz color blanca a ser una cruz negra más delgadita. Ahí ya está lista para que podamos rellenar. Ya les dije, a la derecha o a la izquierda, dependiendo de lo que ustedes necesiten. En mi caso va a ser en sentido vertical, o sea, hacia abajo, ¿sí? Voy a rellenar simplemente un solo valor. Pero fíjense qué es lo que va a suceder. Le voy a dar un clic y sin soltarlo lo voy a arrastrar hacia abajo. Y se van a fijar cómo va a aparecer el siguiente número que se va a posicionar en la siguiente celda. Miren, aquí le doy hacia abajo. Y si se fijan, al ladito de la cruz negra viene un valor y nos dice que es el 40. El 40 es el que sigue. Si siguiera más hacia abajo, ¿cuál sería? El 50, ahí está. Y si siguiera más hacia abajo, ¿cuál sería? El 60. ¿Ahí lo alcanzan a ver? Muy bien.
Esto es rellenar. Es la acción de rellenar. Bueno, en mi caso nomás voy a rellenar hasta la tercera posición. Ok, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Voy a poner la referencia. Primero, fíjense bien, aquí dice referencia relativa. Vamos a trabajar con las relativas. Las relativas es simplemente la acción de mandar, llamar el valor contenido en una celda específica y traerlo a otra diferente. Muy bien, en mi caso no voy a insertarlo ni en fórmula ni en función, simplemente es mandarlo llamar y traerlo a una celda diferente. En este caso voy a mandar llamar el contenido de la celda que tenemos aquí, que es la celda, si se fijan, B12, y lo voy a mandar traer a la celda ¿cuál? A la celda E12, ¿ok? De la B12 lo voy a buscar para traerlo a la E12, muy bien. Y para hacer eso, la referencia siempre va a ser primeramente poniendo un símbolo de igual, al igual que en las fórmulas y las funciones. Entonces ya pusiste el igual. Ahora con el puntero del mouse y el botón izquierdo de tu ratón vas a seleccionar qué celda vas a buscar o vas a requerir para traer la información que tiene contenida esa celda. Muy bien, en este caso va a ser esta, la celda B12, la que habíamos dicho. Muy bien, la selecciono con un clic izquierdo y se fijan, aquí ya se puso igual a B12. Esto es una referencia relativa. Muy bien, ya lo tienes así, ok, le das enter simplemente y ya está. ¿Qué es lo que hiciste? Nuevamente les explico. Lo que estás haciendo es diciéndole al Excel, ve y busca la celda B12. Una vez que la encuentres, grábate la información contenida en esa celda porque la vas a mandar traer a la celda donde yo lo estoy llamando, que en mi caso es la celda C12. Y aquí tenemos E12, perdón. Muy bien. Entonces es lo único que estamos haciendo. Y fíjense bien otra cosa. En la referencia relativa estamos diciendo que van a cambiar tanto la columna como la fila, ¿sí? Cuando estemos en la acción de rellenar. En mi caso, fíjense bien, voy a rellenar en sentido vertical hacia abajo. ¿Qué quiero decirles con esto? Como es en sentido vertical, la columna no va a cambiar por naturaleza, porque simplemente lo estoy haciendo hacia abajo. ¿Qué sí va a cambiar? La fila, fíjense bien. Y en este caso la selecciono. Recuerden, para rellenar es posicionándote en el rango o en la celda específica, en la mera esquina inferior derecha. Cambia el puntero del mouse, le das un clic con el botón izquierdo y sin soltarlo lo arrastras hasta donde se cubra lo que tú requieras, ¿sí? En mi caso es hasta la tercera posición. Y miren, ya que lo tienes cubierto, lo sueltas del botón izquierdo y listo. ¿Qué es lo que está pasando? Está rellenando. En mi caso le estoy diciendo, miren, acá está la referencia relativa, es manda llamar el contenido de la información B12 y posiciónalo en la celda E12, ¿ok? Pero al momento de rellenar, y como lo estoy haciendo hacia abajo en sentido vertical, valga la redundancia, la siguiente referencia que vas a mandar traer al hacer ese relleno es decir, busca el contenido de la celda B, sigue siendo la misma columna porque estás en sentido vertical, pero ahora sí cambia la fila. ¿Cuál sería? ¿Cuál sigue de la 12? Sería la 13. Entonces sería la referencia de la celda B13. Y miren, no nos equivocamos, ahí está. Muy bien. La siguiente, ¿cuál sería? Como estamos rellenando otra vez en sentido vertical hacia abajo, es sobre la misma columna B, pero que sea la siguiente fila. ¿Cuál sigue de la 13? La 14. Vamos a ver si es cierto. Miren, aquí está y aquí está la referencia. B14. Están sobre la misma columna porque estamos en sentido vertical. Por naturaleza no cambia la columna. Lo que sí cambia, que es la fila. ¿Ok? La fila son los renglones. Recuerden eso. Y ya lo tenemos. Entonces, esto es una referencia relativa. Pueden cambiar tanto las columnas como las filas, ¿sí? Y aquí les voy a poner directamente qué referencia se usó. Para eso voy a usar una función para que ustedes lo tengan ahí a la mano, ¿ok? Ahí está.
y ya lo tenemos, ¿ok? Esta es la referencia B12, esta es la referencia B13 y esta es la referencia B14. Muy bien, vamos, ya vimos las referencias relativas, ahora vamos a las referencias absolutas. Las absolutas es exactamente lo mismo, es el llamar la información que esté en una celda específica y mandarla a traer a otra celda donde yo la necesito. Pero ¿cuál es la diferencia aquí en comparación con la relativa? Que en la absoluta tú le vas a predefinir que no se cambien ni las filas ni la columna, ninguno de las dos. Las dos va a ser exactamente la misma fila y la misma columna, aunque tú lo rellenes, ya sea en sentido vertical o en sentido horizontal. Vamos a verlo. Ponemos otra vez aquí los valores en esta tablita, 20, 30 y 40. Muy bien, ahora vamos a mandar llamar el contenido de la celda que tenemos aquí, que es la celda L12. Acá la tenemos en el cuadro de nombres, ahí pueden ver ustedes cuál es la celda o el nombre de la celda, y lo vas a mandar traer ¿a qué celda? A la celda O12. Lo que tengas en la celda L12, tráetelo a la O12, ¿ok? Es lo que vamos a hacer. Igual, y ponemos la referencia. Acuérdate, la referencia se empieza con el símbolo de igual, y luego pones el puntero del mouse sobre la celda que tú necesitas traer la información y le das un clic con el botón izquierdo. Y ya te aparece. Muy bien, y le vas a dar enter. Y ya te apareció, pero fíjense bien, aquí lo que pusiste que fue una referencia relativa, porque todavía no estás fijando los valores ni de fila, o sea renglón, ni de columna. Para hacerlo, nosotros nos vamos a auxiliar del símbolo de pesos. ¿Sí lo conocen? Bueno, ese. ¿Y cómo lo vamos a fijar? Con la tecla F4. Con la tecla F4 vas a estar directamente fijando lo que es la referencia absoluta. Y puedes poner de referencia absoluta tanto fila como columna, ¿sí? En este caso te posicionas nuevamente donde pusiste la referencia relativa. Ya que estés ahí, le vas a dar doble clic para que se ponga en estado de edición esa celda, en estado de modificación. ¿Se fijan cómo aparece ahí el cursor parpadeando? Bueno, ahí lo que vamos a hacer es presionar la tecla F4. La tecla F4 ustedes la van a ubicar en la parte superior, casi al centro de su teclado, ¿ok? Presionamos una vez F4 y miren, si se fijan, ya se puso el signo de pesos tanto en la columna como en la fila. Entonces, eso es una referencia absoluta, que no cambie ni la columna ni la fila, ¿ok? Eso es lo correcto. Vamos a darle enter y listo. ¿Qué es lo que le estás mandando llamar traer al Excel? Búscame lo que tengas en la celda L12 y tráelo específicamente a la celda O12, ¿ok? Pero otra cosa, cuando tú hagas la acción de rellenar, ya sea en sentido vertical como lo vamos a hacer ahorita, o en sentido horizontal, no vayas a cambiar ni la columna ni la fila. Vas a traer exactamente el mismo valor para todas las celdas donde tú vayas a rellenar, ¿ok? Vamos a hacerlo. Nuevamente, rellenar es posiciónate en la celda o en el rango de celdas que tú quieres rellenar. En mi caso es esta. Y te vas a posicionar en la esquina inferior derecha. Cambia el puntero del mouse. Ahí lo que tú vas a hacer es darle un clic con el botón izquierdo y vas a empezar a arrastrar el ratón hasta que se cubra el área o las celdas que quieras rellenar. Repito, en sentido vertical o en sentido horizontal. No pasa nada. No se van a cambiar los valores porque ya los fijaste. Muy bien. Vamos a hacerlo. Miren, hasta ahí es. Hasta ahí yo quiero cubrir el relleno. Una vez que ya lo cubrí, lo suelto el clic del mouse. Y miren, ¿qué fue lo que pasó? Se volvió a poner el valor de 20 en las tres filas. ¿Por qué razón? Porque tú le dijiste al Excel, manda a traer el contenido de la celda L12.
Y cuando rellenes hacia abajo o hacia la derecha, no vayas a cambiar ni la columna ni la fila. Vas a traer el mismo contenido en todas las celdas que tú vayas a rellenar, ¿ok? Por esa razón, así lo hice. Y miren, vamos a hacerlo en el sentido también horizontal. Lo selecciono, acuérdense, me posiciono en la esquina inferior derecha y voy a rellenar hacia la derecha, miren. Aquí y aquí. ¿Sí? Miren. Bueno, aquí me está marcando error porque tengo celdas combinadas, pero miren, vamos a hacerlo nada más hasta aquí. Aquí, y miren, también se puso el 20, ¿ok? Ya sea en sentido vertical o horizontal, se va a poner exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque tú estás fijando tanto la columna como la fila, ¿ok? Entonces aquí voy a hacer lo necesario para que se quede grabada la referencia, auxiliándome de una función. En este caso es esta, cierro paréntesis y enter, ok, y voy a rellenar nomás hacia abajo. Miren, ahí está. Esta es una referencia absoluta. Recuerden, en la absoluta le estás indicando al Excel que no se cambien ni la columna ni la fila. Los estás tú indicando como fijos, que no se cambien. En cambio, en la relativa, como no trae signo de peso ni la columna ni la fila, cuando rellenes, ya sea en sentido vertical o en sentido horizontal, sí van a cambiar. Si lo estás haciendo en sentido vertical, lo que va a cambiar es la fila, acuérdense. Si lo estás haciendo en sentido horizontal, lo que va a cambiar que es no la fila, es la columna. Muy bien. Y aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a ver lo que es la referencia mixta. En la referencia mixta, lo que le vas a indicar al Excel es: mándame traer la información contenida en una celda específica y tráemela a la celda que yo la necesito. Pero aquí en este caso, acuérdense, una celda se conforma por la columna y la fila. En las referencias absolutas no cambias ni la columna ni la fila. En estas, en las mixtas, sí vas a cambiar cualquiera de las dos, la que tú necesites cambiar. En este caso puede ser la columna o la fila, ya sea en sentido vertical o horizontal relleno, lo puedes hacer ese cambio. Muy bien, aquí en este caso voy a poner valores, otra vez, 20, 30 y 40. Pero fíjense bien, aquí lo estoy haciendo ¿en qué sentido? En sentido horizontal, ¿ok? Aquí lo voy a poner otro valor. Muy bien. Ahora voy a hacer la referencia relativa, perdón, la referencia mixta, ¿ok? Donde puedo cambiar o solamente puedo fijar cualquiera de los dos, columna o fila, ¿sí? Aquí en este caso, como estamos haciéndolo en sentido horizontal, pues no tiene caso que fije la fila o el renglón, porque ya por naturaleza se va a fijar. Lo que voy a fijar es la columna, fíjense bien. Primero pongo la referencia normal, la relativa, le doy enter, y ahora sí vamos a fijar, en este caso les dije la columna, no la fila, ok. En este caso, acuérdense, le dan doble clic sobre la celda y con F4, presionen F4 una vez y miren, se fijan ambas. Si le picas otra vez, se va a fijar solamente la fila y la columna no. Si le picas otra vez, se va a fijar la columna, pero la fila va a quedar cambiante. Muy bien. En este caso, eso es lo que yo requiero. ¿Por qué razón? Repito, porque la fila no tiene caso que la fije, porque por naturaleza estamos sobre la misma, sobre la fila 12, que es la referencia, ¿ok? Le doy enter. ¿Sí? Entonces, cuando yo haga el rellenado, o el relleno, perdón, en sentido horizontal, la columna no va a cambiar. Y la fila, sí, va a cambiar, pero como estamos sobre la misma, no va a pasar nada. Entonces, en este caso, ¿qué valores creen que va a tener aquí? Vamos a verlo. Ya saben, me posiciono en la celda o en el rango de celdas
y en la parte inferior derecha, en la mera esquina, donde cambia el puntero del mouse, ahí le das un clic con el botón izquierdo y lo vas arrastrando hacia donde tú lo ocupes. En mi caso es hacia la derecha. Ok, ya cubrí todas las celdas, suelto el botón del mouse y miren que apareció el 20. ¿Y por qué el 20 en todas? Porque acuérdense, lo que fijamos que fue la columna, la fila, no la fijamos porque por naturaleza estamos sobre la misma fila. ¿Ok? Porque lo estamos haciendo en sentido horizontal. Entonces aquí, si ustedes se fijan acá en la barra de fórmulas, lo que estamos fijando es la columna. Es la columna, la misma columna en todas las celdas. Miren, aquí es la celda W, aquí también la celda W, aquí también es la celda W. Y ustedes se han de preguntar, ¿por qué es la 12 en la misma? En todas las celdas. Bueno, por la razón que les comentaba, como lo estamos haciendo en sentido horizontal, pues la fila no va a cambiar. ¿Ok? Aquí les voy a poner otra vez la función para que vean la referencia mixta que usamos. Ahí está. Simplemente lo voy a rellenar. Y aquí ya lo tenemos. ¿Ok? Aquí voy a hacer un poquito más grandes. Primero hago más chiquita esta. Ok. Y ya que lo hice, voy a hacer el ancho de columna un poquito más grande de 5. Voy a pasarla, no sé, a 8 quizá. Y ahí está. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos listo. Ya podemos ver nosotros las diferentes referencias que estuvimos en este caso utilizando. Muy bien. Esto es en el sentido, ya dijimos, horizontal. Vamos a hacerlo en el sentido vertical. Una referencia mixta también, por eso aquí les puse también la mixta. ¿Sí? Aquí voy a borrar estas referencias. Y voy a hacer, fíjense, aquí me marcó error porque ya borré los valores de aquí. En cuanto ponga aquí algo, se van a poner los resultados acá. Los mismos valores, ¿ok? Igual, pongo la referencia relativa a la normalita. Ya está. Enter. ¿Ok? Entonces ahora sí, como es una mixta, voy a cambiar o solamente voy a fijar la columna o la fila. ¿Sí? Aquí en este caso, como voy a hacer el rellenado en sentido vertical, pues la columna no va a cambiar, va a ser la misma por naturaleza. Lo que sí tengo que fijar que es la fila, porque la fila sí cambian. Aquí está la fila 12, la fila 13 y la fila 14. Entonces, yo no quiero que cambie la columna. ¿Por qué? Porque la columna ya por naturaleza no se va a cambiar. Lo que no quiero es que cambie la fila. ¿Sí? En este caso que se mantenga sobre la fila 12. ¿Ok? Entonces para hacerlo recuerden, damos doble clic donde pusiste la referencia relativa normal y con la tecla F4 vas tú de alguna manera cambiando lo que estás fijando, el signo de pesos, acuérdense. Le doy una vez y se pone el signo de pesos tanto en columna como en fila. ¿Qué quiere decir? Que se van a mantener fijos los dos, columna y fila. Le vuelves a presionar F4 y miren, esto es lo que me interesa, que la columna cambie, pero no va a cambiar porque lo estoy haciendo en sentido vertical, o sea, por naturaleza no va a cambiar. Lo que me interesa que no cambie es la fila, porque si no la fijo, ¿qué es lo que va a suceder? Al hacer el rellenado va a decir, bueno, va a ser la fila, la referencia L12 y luego la L13 y luego la L14, ¿sí? Y miren, vamos a verlo. Voy a simplemente fijar la columna, no la fila. Y fíjense lo que va a suceder al momento de rellenar. ¿Se fijan? Acá está. Aquí, es más, aquí lo tenemos. La columna la fijé, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Como lo estamos haciendo en sentido vertical, pues no tiene caso que la fijes esa. Fíjate bien lo que está cambiando. La fila sí cambia. Esa me interesa que no cambie. Bueno, pues entonces fija la fila, no batalles. Te posicionas
directamente en la celda de la información o de la referencia original, le das doble clic, ya se pone en modo de edición o de modificación y le das F4. Acuérdense, con F4 vas a estar cambiando qué dato vas a fijar, si la fila o la columna, ¿sí? En mi caso es la fila, o sea que esté antes del número 12. F4, F4, F4. Eso es lo correcto, ¿sí? Lo di enter. Entonces, esto no ha cambiado, ¿por qué? Porque no he rellenado, tengo que rellenar nuevamente. Me posiciono en la celda donde está mi referencia original, que es donde voy a partir, y relleno hacia abajo. Acuérdense, me posiciono en la esquina inferior derecha de ese rango o de esa celda y empiezo a rellenar. Clic con el botón izquierdo y desplazo el ratón. Hasta ahí llegué, ok, sueltas el ratón y miren, ya está. Ahora sí, tenemos una referencia mixta. En la referencia mixta, cuando estamos rellenando en sentido vertical, pues no cambia la columna, entonces esa no la vayan a fijar. Fijen la fila, es así, porque esa sí está cambiando cuando están en sentido vertical. Y cuando están en sentido horizontal, no fijen la fila, porque la fila por naturaleza, como estás en sentido horizontal, no cambia. Fíjense, aquí no cambia la 12, la 12, la 12. Lo que sí cambia que es la columna. Aquí es la W, miren, aquí está. Luego la X, luego la Y y luego la Z. Si no lo fijo, van a cambiar los valores. Miren, vamos a hacerlo. Aquí yo me posiciono, doble clic. Perdón, es arriba. Aquí doble clic. Y ahora voy a fijar no la columna, voy a fijar la fila. Fíjense bien. F2. Doble clic. F2, F2. Perdón, es F4. Doble clic. F4. 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 ¿Sí? Aquí en este caso, reitero, lo que yo necesito fijar en la columna, pero imagínense que tuvimos un error, que fijamos la fila. Aquí en este caso, como es en sentido horizontal, el fijar la fila no tiene sentido. Miren, le doy enter y relleno en sentido horizontal. Y fíjense, ya cambió. Pero la fila, aquí la tenemos, fue la que fijamos. Pero no tiene caso, porque estás en la misma fila. Lo que tienes que fijar que es la columna. Acuérdense, doble clic, F4, 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 hasta que fijes la pura columna. Aquí está. Que pongas el signo del pesos antes de la columna. ¿Es lo que quieres? Sí. La fila no me interesa, que cambie si quiere, pero no va a cambiar porque por naturaleza así es, no va a cambiar. Porque estamos en sentido horizontal. Le doy enter y simplemente relleno. Miren. ¿Se fijan? Aquí la fila no cambió, aunque no la fijemos. ¿Sí? Lo que sí tienes que fijar es la columna. ¿Por qué? Porque esa sí está cambiando. La W, la X, la Y y la Z. Muy bien. Entonces ya tenemos referencias relativas, absolutas y mixtas. Mira, aquí voy a dejar la absoluta para que no haya problema. F4. La absoluta es que los dos estén fijos. Y simplemente relleno. Entonces ahora sí ya queda. Relativas, no fijas ni columna ni fila. Absolutas, fijas ambas, tanto columnas como filas. Y mixtas, cualquiera de los dos fijas, no los dos, puedes fijar o la columna o la fila. Muy bien. Y pues en este caso sería todo al respecto de referencias. Muy bien. Entonces no me queda más que agradecerte por ver este video. Te reitero, si te gustó y te fue de utilidad la información vista en este video, dale like, compártelo con tus amigos, con tus compañeros de escuela, con tus compañeros trabajadores, con tu familia, con toda aquella persona que tú creas que va a requerir esta información. Otra cosa,
suscríbete a nuestro canal de Espacio Informático si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste o no lo has hecho, asegúrate de activar la campanita, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda mandarte notificaciones de cuando suba, en este caso, un nuevo video. Muy bien, no te olvides de dejarnos tus comentarios acerca de este video, o si quieres que toquemos algún tema específico de alguna aplicación, ya sea de Excel, Word, PowerPoint, de Internet, redes sociales, correo electrónico, lo que tú quieras, déjanos tus comentarios aquí. Muy bien, nos vemos hasta el siguiente video, cuídense y nos vemos hasta pronto.